El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al final sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él contestó diciendo: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Después el diablo lo llevó a una montaña altísima y mostrándole los reinos del mundo y su gloria le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles y le servían. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Dice el libro del Génesis, en la primera lectura que hemos proclamado, escuche esto: la mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente, deseable. De entrada les digo, mis hermanos, que el mal nunca se presenta con su rostro, sino que se disfraza siempre. Por eso la mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable. El mal siempre hace trampa, engaña. En el Salmo: misericordia, Señor, hemos fallado, hemos pecado, nos hemos equivocado. Y es la posibilidad de reconocer que necesitamos la fuerza de Dios para superar las tentaciones, para no caer en el pecado. La carta del apóstol Pablo a los romanos. Es bonito esto que dice el apóstol: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Todos: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Y por qué el apóstol Pablo dice esto? Porque por un hombre entró el pecado en el mundo y por un hombre nos vino la salvación. Si abundó el pecado por Adán, sobreabundó la gracia por nuestro Señor Jesucristo. Y en el Evangelio de Mateo dice el texto que Jesús fue llevado al desierto empujado por el Espíritu. Y el desierto representa la vida misma. Y los 40 días, la duración que ésta posee o tiene. Porque Jesús, en realidad, empujado por el Espíritu, fue tentado durante toda su vida, de principio a fin, como eres tentado tú y como soy tentado yo. Jesús se defiende con la Escritura y por eso vence al tentador.
El tentador hace la oferta, la propuesta, y Jesús repele esa oferta, esa propuesta, porque conoce la Escritura. Y por eso a cada propuesta del tentador repele esta propuesta diciendo: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Es decir, Jesús tiene el arma de la Escritura, que en otro lugar dice que es espada de doble filo. Con un filo hiere y con el otro filo sana. Que a usted y a mí nos coja el tentador y nos dé 3 vueltas, porque no tenemos palabra para defendernos. Y por eso usted viene aquí a recibir palabra para defenderse con esta palabra de los combates que permanentemente tiene y de las batallas espirituales que tiene que librar. Por eso usted viene aquí, para recibir las armas espirituales y poder combatir y poder vencer en Cristo Jesús el Señor. Me voy a referir un segundo al mensaje del Papa, porque me parece una injusticia no hacerlo. El Papa nos escribe este año a todos los católicos del mundo, y lo hace fundamentado en el texto de la parábola de el rico y el pobre Lázaro. Y en conclusión, el Papa nos dice que el pobre Lázaro está en la puerta de cada casa, y no es un problema, y no es una carga. El pobre Lázaro es un regalo, es un don, es un instrumento de salvación. Y yo quisiera decirte con el Papa Francisco: la persona que toca tu puerta no es un problema, no es una carga. La persona que toca tu puerta, el necesitado que está ahí a la puerta, es un regalo, es un don, es un instrumento de salvación. Porque el que toca tu puerta a pedirte algo, el que llama por teléfono buscando de ti para que le ayudes a cubrir una necesidad, te está salvando de tu egoísmo, te está salvando de tu avaricia, te está salvando de tu codicia. Así que cuando llegue alguien necesitado a tu vida, no será él el que te agradezca, serás tú el que le digas: gracias, gracias por venir a salvarme de mi codicia, de mi egoísmo, de mi avaricia. Gracias. Y haciendo, digamos que, una analogía con esto que el Papa nos enseña, pidiéndole mucho al Señor que me iluminara para crear un elemento donde nos pudiéramos sostener durante toda la Cuaresma como comunidad, hice este ejercicio que lo plasmamos en la cartelera de afuera, en la puerta lateral. Hice este ejercicio. ¿Por qué? Porque digamos que nosotros somos el rico, el epulón, los que estamos aquí en la iglesia. Pero ¿cuántos pobres Lázaros están tocando la puerta de la iglesia y quisieran alimentarse con las migajas que caen de la mesa? Y nosotros no los volteamos a ver, somos indiferentes, es más, los excluimos y hasta los llamamos excomulgados. Y creo que hay muchos Lázaros tocando la puerta de la iglesia para que nosotros
les abramos, seamos conscientes de ellos, conscientes de la necesidad espiritual que tienen. Parafraseando el texto de Mateo 25, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis, fui forastero y me hospedasteis, estuve en la cárcel y enfermo y vinisteis a verme. Parafraseando ese texto, que al final el texto termina: entra al banquete de tu Señor. Construimos esto. Porque fui divorciado y no me excluiste. Porque fui homosexual y me acogiste. Porque fui trabajadora sexual y no me señalaste. Porque fui madre soltera y bautizaste a mi hijo. Porque fui mujer y me diste un buen lugar en tu iglesia. Porque fui un pecador y me disculpaste delante de todos. Porque me volví a casar y no me negaste el amor de Dios. Entra al banquete de tu Señor. Unos por condición, otros por equivocación. Sin embargo, hoy nosotros, los creyentes, los seguidores de Jesús, tenemos que abrir el corazón, los brazos y la puerta de la iglesia para que todos tengan un lugar y para que todos nos alimentemos de la misma mesa y para que no hayan excomulgados. Hermanos, ¿cómo vamos a trabajar la conversión de aquellos que más necesitan a Dios si no los dejamos entrar? ¿Cómo vamos a hacer? Recordemos lo que nos enseñó Jesús. Médico necesitan los enfermos. Él no ha venido sino a buscar la oveja perdida. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, le cura sus heridas y muy contento la devuelve al aprisco para que se una al rebaño. Y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Alabado sea el Señor por esta palabra. Entonces unimos el mensaje universal del Papa con el mensaje comunitario de nuestra parroquia. Ahora sí, hermanos, pongámonos en la tarea de hacer esta predicación. El tema: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso está en la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8. Diga: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Primer punto de reflexión: ¿qué es una tentación? Es un impulso repentino que excita a hacer una cosa que a Dios no le agrada, que le hace daño a otros y que me hace daño a mí. Es un impulso repentino que excita a hacer algo en contra del amor, algo en contra de ti, algo en contra de los demás. Eso es una tentación, que no es pecado. Usted puede ser tentado y no pecar, porque es capaz de repeler ese impulso repentino, ese ofrecimiento del mal que aparentemente es delicioso, apetitoso, como leíamos en la primera lectura acerca del árbol.
Segundo, escuche esto: Dios no tienta a nadie. Diga eso después de mí. Dios no tienta a nadie. En la carta de Santiago, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuidado. Que a veces yo escucho: ay, Padre, esta persona yo sé que no me conviene, pero entonces Dios, ¿por qué me la puso en mi camino? Dios no te la puso en tu camino, tú la elegiste. Porque además tiene el poder de la elección en los jarretes. Ahora no vengas a culpar a Dios porque tienes una mala relación. Padre, pero ¿cómo así? Si Dios pone todo. No. Y son capaces hasta de citar la Biblia. Padre, no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Y yo le respondo: ¿el diablo también citó la Biblia? ¿Sí o no? La citó. Miren, este berraco citó la Biblia. Y cuando estaba tentando a Jesús, le dijo: tírate abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti. El diablo también se sabe la Biblia. Dios no tienta a nadie. Lo dice la Escritura. Porque Dios no tiene negocios con el mal. No tiene negocios. Y usted puede estar pensando: Padre, ahora que escuché en el texto que dice que el diablo tentó a Jesús, ¿y el diablo sí existe? Diablo viene del griego diabolos, que significa rival. Y si hay un espíritu de mal, que es el rival de los seres humanos, y es el rival de los seres humanos porque todo lo que Dios ama a extremo, el espíritu del mal lo aborrece. Es por eso. Y se los planteo desde el punto de vista filosófico, si quieren. La historia humana y el universo es dialéctico. Hay lucha de contrarios. Como hay arriba, hay abajo. Y como hay luz, hay oscuridad. Y como hay bien, filosóficamente hablando. Pero que quede claro, no es el mal, no es Dios el tentador, no lo es. Porque Dios no tiene negocios con el diablo. Es decir, no tiene negocios con el rival. No tiene negocios con el que te quiere dañar y destruir. Tercero, aquí hay algo hermoso. Nunca seremos tentados por encima de nuestras fuerzas. Diga eso después de mí. Nunca seremos tentados por encima de nuestras fuerzas. 1 Corintios 10:12. Dios no permitirá que seas tentado por encima de tus fuerzas. Él te dará el remedio para resistir. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y yo me voy alborotando. Recuerden la fidelidad de Dios. ¿En qué consiste la fidelidad de Dios? Primero, en que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Segundo, que no seremos tentados por encima de nuestras fuerzas.
Por eso cuando alguien viene y me dice, Padre, esto que me está pasando, yo no soy capaz. Y yo le respondo, si te está pasando, eres capaz. ¿Por qué? Porque es imposible que Dios vulnere su fidelidad. Y en su palabra nos ha dicho que no permitirá que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. En la noche tuve la oportunidad de encontrarme con una mamá adopta a un muchachito y este muchachito tiene TLP, que es trastorno límite de personalidad. Y este trastorno es la debacle. Ella me llevó a una Eucaristía y ella misma volvió a traerme, y durante todo el recorrido hasta el centro de la ciudad, de ida y de regreso, me estuvo contando de lo que significa este trastorno límite de personalidad de un hijo adoptado. Por supuesto que yo le pregunté en cualquier momento, oiga, ¿y a usted nunca le dio por devolverlo? Y me dijo, nunca, padre. Ya tiene 16 años y sé que él es una escuela para mi esposo y para mí. Y hasta el final con él. Y hubo momentos en que ella me contaba la historia del trastorno límite de personalidad de su hijo, que además se vuelve agresivo, violento, que ha tratado de dañarla y de dañar a su padre adoptivo. Yo decía, pero ¿cómo es posible esto? Mi padre, ahí vamos. Y vamos a llevar esta tarea hasta el final, porque si la vida puso a este niño en nuestro camino, es porque nosotros éramos los indicados para acompañarlo a él. ¿Qué interesa la de esa mujer? Y ahí entendí que Dios no permitirá que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Lo que a ti te está pasando, si te está pasando, ten la certeza que puedes con ello. Si no pudieras con ello, no estaría pasando en tu vida. Es genial. Y tercero, hablando de la fidelidad de Dios, es que todo lo que Dios ha prometido lo ha cumplido y lo seguirá cumpliendo. Por eso, con toda la confianza de su corazón, no dando órdenes ni exigiendo nada, pero con toda la confianza de su corazón, reclame las promesas, reclámelas. Sin exigir y sin ordenarle nada a Dios, porque caeríamos en una tentación de querer ser los dioses de Dios. Pero sí, con toda confianza, yo te invito en esta celebración de la palabra a que reclames las promesas. Yo confío que el Señor me prometió su Espíritu Santo y yo todos los días reclamo esa promesa sin darle órdenes, sin exigirle nada a Él, pero confiando que lo que Él me prometió, Él me lo cumple. Y por eso todos los días le digo, Señor, dame tu Espíritu Santo. Y por eso todos los días siento en mi vida, a pesar de mis debilidades, la fuerza del Espíritu Santo que me asiste. Reclame las promesas. Hay una promesa, hablando de esto, dice el Señor, es genial.
Salmo 25 dice que los que confiamos en el Señor no seremos avergonzados. Salmo 25:3. Yo cada rato reclamo esa promesa. Yo, Señor, no dejes que yo sea avergonzado. Y la reclamo, vuelvo a repetirlo, sin dar órdenes y sin exigir nada, pero sí confiando plenamente. Está muy tarde y yo les contaré. ¿Me dejan les cuento? Vea, cosas muy simples, pero así sucede. El viernes tenía una reunión al mediodía, un almuerzo, con un funcionario de una constructora que nos ha hecho mucho bien. Y entonces yo le dije, doctor, pues creo que en gratitud debemos almorzar. Claro, padre, con mucho gusto. Y salí el viernes a trabajar, al colegio en la mañana, y después me doy cuenta que no había llevado la billetera. Ay, ya la billetera me quedó. Me esculqué y tenía 32,000 pesitos. No, pues, ni en la estancia. Un corrientazo en la estancia. No, y la estancia ya la erraron. Ahí pusieron otra cosa ya. Ustedes saben que es la estancia. No me vengan pues a decir pues que todos son Echavarría, no. Yo, ay, Señor, ¿qué voy a hacer? Bueno, de todas maneras, uno gana de padre. Y yo dije, bueno, yo llego al restaurante y lo primero que le voy a decir a este señor, hombre, vea, yo sí lo invité a almorzar, pero usted paga. Porque con 32,000 pesos ni modo. Yo, ay, Señor, no me dejes avergonzar. Señor, yo confío que no me vas a avergonzar. Y entonces ya nos sentamos y yo estaba, él dijo, padre, ¿qué va a tomar? Yo le dije, no, doctor, ¿usted qué va a tomar? Una cervecita cero michelada. Pues yo, otra para mí. Cervecita cero michelada. Y yo, bueno, él se la tomó, ¡prum! Yo ahora va a pedir otra. Ay. Y yo sin decirle. Ay. Y me dijo, padre, otra cervecita. No, doctor, usted, yo no. Yo con una tengo, como me gusta. Entonces, bueno, yo, pero le tengo que decir, pero no veía como el momento. ¿No han notado que hay que uno dice, ¿cuál es el momento para decir esto? Cuando llega el mesero y dice, ¿alguna entradita? Yo, no, plato fuerte no más. Y se viene la dueña y dice, vea, hay un pulpo caliente delicioso. Pulpo. Ay, no. Doctor, ¿usted quiere entradita? No, padre, si usted quiere. Y entre unas y otras la señora volvió a entrarse. Y cuando veo yo que entra al restaurante un señor muy amigo mío, y yo, ay. Y digamos la verdad, los favores nunca se pagan. Y este señor me debía un favor. Entonces yo me paré, lo saludé, ¿qué más? Y me dice el señor, ay, padre, qué dicha verlo, se me apareció un ángel. Y yo por dentro diciendo, a usted no, a mí, se me apareció, fue a mí, tranquilo. Caramba, yo dije, si este señor no quiere quedar mal conmigo, que yo sé que además tiene más hijas para casarle, así, este señor va a pagar la cuenta. Y ahí sí, traiga el pulpo y otra cerveza. ¿Y qué van a almorzar? Cazuela de mariscos. Yo, el derroche total.
Porque además sé que el señor que había entrado es un hombre muy generoso, un señor muy amplio. Cuando preciso, y yo comamos despacio porque él tiene que terminar primero y me tiene que dar la noticia. Preciso, se levanta, se va y se despide. Padre, qué gusto haberlo visto. Voy a contarle a mi señora, a mis hijas que me encontré con usted. Y tranquilo, padre, que la cuenta está paga. Sí, alabado sea. Yo, Señor, no permitiste que yo fuera avergonzado. Usted dirá, padre, eso es una casualidad. Para usted que no cree, para mí es un acto de fe. La gloria para Dios. Dios no permite que seamos avergonzados. Yo creo en eso. Además, la vida es como uno la cree. ¿Tú también estás aplaudiendo? La vida es como uno la cree. Tengo toda mi confianza puesta en el Señor. Diga eso. Tengo toda mi confianza puesta en el Señor. Nos cogió la noche. Cuarto, ¿qué recomienda Jesús para vencer la tentación? Jesús recomienda velad y orad. ¿Cómo? Velad y orad. Usted vence la tentación en vigilancia. Usted vence la tentación en la oración. Si usted está robustecido en la vigilancia y en la oración, el tentador llega, le hace la propuesta y se muere de hambre, porque no tiene cómo seducirlo, cómo engañarlo, cómo atraparlo, cómo hacerle la trampa. Y por eso tan importante que nosotros seamos hombres, mujeres, seamos creyentes de oración. Quinto, las tentaciones de Jesús, que son las tentaciones de todo ser humano. Convierte estas piedras en pan. ¿Y quién dijo que de los panes salen, de las piedras salen panes? No, para que haya pan hay que sembrar, hay que cultivar, hay que cosechar, hay que transportar, hay que almacenar, hay que moler, hay que amasar, hay que hornear. Y creo que es una tentación constante en nuestra vida. El enemigo viene a decirnos, a pintarnos la cosa mágica y fácil. Y no hay nada ni mágico ni fácil. Cuidado. Sospeche de lo mágico y de lo fácil. Es sospechoso. La otra tentación que el enemigo le presenta a Jesús es, mira, tírate abajo el espectáculo. Es decir, abusa de tu poder. Y tampoco el ser humano puede abusar del poder. El poder no se hizo para dañar, el poder se hizo para ayudar y servir. Y la otra tentación que el enemigo le pone a Jesús es: te daré todo esto y más si te postras y me adoras, que es la tentación de la idolatría, que uno termina cambiando a Dios por cualquier cosa. Y esa tentación de la idolatría, del abuso del poder y del facilismo también son nuestras tentaciones. Cuando le presenten algo fácil, dude. Nunca haga mal uso de su capacidad, de su talento, de su habilidad. Y nunca se le ocurra cambiar a Dios por cualquier cosa. ¿Cuáles son las tentaciones modernas? Y se las leo así, abuelo de pájaro, que son más domésticas de lo que creemos. No son sofisticadas, son demasiado domésticas. El chisme, la preocupación excesiva, la ansiedad, la envidia, los excesos, el gasto de dinero, la pornografía, la irresponsabilidad, la pereza, la pérdida de tiempo, la ira, el mal uso de la tecnología, el abuso del alcohol y las drogas, la trampa, la irresponsabilidad sexual. Esto es doméstico.
Esto está pasando todo el día y todos los días en nuestra vida. Y termino 7, hermanos, que me parece lo más interesante de esta reflexión. ¿Cómo vencer la tentación? 1, oración. 2, use la cabeza, use la razón, porque la tentación siempre suele atacar el área sensible de la persona, lo sensorial. Use la razón. 3, aprenda a decir no. Vaya, dígale esto a sus adolescentes, a sus hijos. Hijos, ustedes tienen que aprender a decir no. Que no los ataque la vergüenza, que no los ataque la presión de grupo. Aprendan a decir no. 4, mantenerse alejado en la medida de las posibilidades de la tentación. 5, centrarse en hacer otras cosas. 6, considerar las consecuencias si me dejo arrastrar por la tentación. 7, llamar a alguien con autoridad moral y espiritual para recibir consejo y consuelo. 8, tomar medidas preventivas. 9, recordar la escritura. 10, usar la fuerza de voluntad. Termino con esta palabra que es poderosa. Está en Santiago 1:12. Feliz el hombre que soporta la tentación, porque después de ser probado recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que le aman. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.